Hola, bienvenidos nuevamente a estos videos del módulo 7. Aún seguimos analizando la unidad número 1 titulada El texto como manifestación creativa y comunicativa del ser humano. En esta ocasión vamos a revisar el texto dramático, sus características y sus elementos. El texto dramático está pensado y escrito para la representación en un escenario. En el caso del teatro, el acto comunicativo se vuelve más complejo que en otros textos literarios, porque ya intervienen eh, las aptitudes y actitudes de los actores que van a representar la obra. Por ejemplo, si la obra dramática se lee, el emisor es el dramaturgo, o sea, el autor de la obra. El mensaje es la obra y el receptor son ustedes los lectores. Y en el caso de que sea representado, el emisor es el dramaturgo, el director y los actores que están representando la obra para ustedes. El mensaje es todo lo que ocurre durante el escenario y el receptor es el espectador o el público. Todo texto dramático se conforma mediante dos tipos de estructura, la interna y la externa. La interna, por lo general, alude a los elementos formalmente relevantes en el texto, como la división en actos y a su vez en escenas, la repetición de expresiones, etc. Su análisis parte del estudio del contenido y requiere de una lectura cuidadosa y reflexiva para determinar y fijar los elementos que componen la obra dramática, mientras que la estructura externa alude a la disposición visual y gráfica del espacio. Es de fácil identificación porque no se necesita una lectura atenta para familiarizarse con la estructura formal del texto. Por ejemplo, mediante una lectura rápida, podemos apreciar el dominio de la forma dialogada, la presencia de acotaciones, el espacio entre actos y otro, y etc. Ahora vamos a ver los elementos estructurales del texto dramático. Primeramente tenemos lo que son los actos, que son las unidades coherentes dentro de la trama para representar al espectador las distintas etapas y atmósferas de la obra. Y luego tenemos las escenas, que es una subdivisión de los actos. Es útil para marcar una progresión dramática, a veces indica diferentes tiempos o espacios, con lo que se hace más compleja la trama o se acentúan los conflictos. Luego están las acotaciones, que son las indicaciones del dramaturgo entre paréntesis y cursivas, con el fin de que el lector pueda ubicarse en un determinado tiempo o espacio, pueda detallar aspectos de la personalidad de algún personaje, como su apariencia física o su evolución psicológica. Las acotaciones, si ustedes llegaron a ver una obra de teatro plasmada en escrito, les van a ver, como dice aquí, entre paréntesis y con letra cursiva. Y generalmente acompañan a cada línea de los sectores, de los personajes que están interviniendo en la escena. Antes de continuar, quiero que veamos la diferencia entre acto y escena. Mientras que las obras están representadas en actos, generalmente son tres actos los que se dan. Primer acto, segundo acto, tercer acto. A veces se hacen intermedios entre los actos, ¿no? Un pequeño descanso. Y las escenas son pequeños fragmentos que componen los actos. De tal manera que, por ejemplo, en la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, el primer acto es el, la batalla que tienen los sirvientes de las dos familias Capuleto y Montesco en la calle. Y una escena es las criados Montesco y los criados Capuleto están caminando por unas calles de Venecia, de Verona. Verona, no sé si la obra. Eso. Esa es la primera escena. La segunda escena después cambia a Mercucio batiéndose a duelo con Teobaldo. Y luego en otra escena vemos a Julieta muriendo en los brazos de Romeo. No van en ese orden, obviamente, ¿no? Faltan un montón de escenas. Pero así son. En un acto se compone de varias escenas. No más por si en alguna vez en el examen viene una pregunta así que le diferencia entre acto y escena, esa es. Bueno, siguiendo con los elementos estructurales del texto dramático. Tenemos también lo que son los diálogos. El texto dramático se desarrolla mediante el diálogo de los personajes. El diálogo puede ser oral o escrito. Las personas que intervienen son interlocutores
y utilizan el lenguaje oral y el lenguaje corporal. Por eso es más complejo el texto dramático que los otros textos. El texto, como dije, tiene que ver las aptitudes y actitudes de los personajes y de los actores. Otro elemento estructural es el monólogo o soliloquio. Es como un diálogo sin interlocutor real, es decir, una conversación unilateral e interrumpida. Y esto es muy común en las obras clásicas. Por ejemplo, una que me viene a la cabeza así rápidamente es Hamlet. Cuando el personaje de Hamlet tiene esa escena tan icónica ahorita de teatro, que es cuando habla con el cráneo de Yorick, el muerto, esa de ser o no ser, ¿verdad? Que está muy bien representada en en otras tantas representaciones de la cultura pop. Esa está muy icónica, ¿no? La Hamlet. Ahí el personaje mantiene un soliloquio con él mismo, como un monólogo. Claro, está platicando con el cráneo, ¿no? Pero obviamente se entiende que es una plática con él mismo, porque el cráneo no le responde. Ese es un monólogo. La mayoría de las obras tienen eso. De vez en cuando un personaje mantiene una conversación con ellos mismos como para darnos a entender sus pensamientos, porque nosotros no tenemos la capacidad de leer la mente. Entonces, en el acto se hace ese monólogo como para darnos a representar sus pensamientos. Y luego están los personajes, propiamente, que se les clasifica por su grado de acción, primario, secundario o incidental. Ya veíamos eso en, las otros, en los elementos de los otros textos literarios, ¿verdad? Y por su complejidad, plano o redondo, igual ya lo vimos. No se diferencia mucho esto a los otros tipos de personajes que vimos en general. Y luego está el argumento y la trama. El primero alude a una narración ordenada y causal de los acontecimientos o acciones que se dan en el texto dramático, mientras que la trama se refiere a la organización interna de las partes, el planteamiento, el nudo, el desenlace, de que se compone una obra y que no necesariamente es cronológico. Y aquí también a diferenciar que muchas veces el argumento puede tener un muy buen argumento, pero una trama pésima. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí lo que nos quiere decir la obra está muy bien estructurado, pero la forma en que se desarrollan los hechos no nos hace seguir ese hilo. Y a veces es una trama muy buena, porque es una serie de sucesiones que nos tienen en vilo, pero el argumento no se sostiene, como la mayoría de las películas de hoy en día, ¿verdad? Tienen una trama muy buena porque va muy bien desarrolladita, pero el argumento no tiene sentido. Ya véanse las películas de Rápido y Furioso, cualquier película de dramas adolescentes de hoy en día, ¿no? Donde en sí la trama está muy bien hecha, o sea, está muy bien actuado, tienen unas escenas muy bien encuadradas, tienen escenas muy bien representadas, todo muy detallado, pero el argumento, o sea, en sí lo que te quiere transmitir la obra no da para más. Entonces, ahí también la diferencia entre argumento y trama. Mientras que la trama es cómo se van desarrollando los acontecimientos, el argumento es el contenido de la obra. Y luego está el contexto geográfico y el histórico. En los textos literarios se originan desde un contexto determinado. En sus inicios tenían motivaciones religiosas y con el tiempo la carga estética adquirió más peso y la obra dramática comenzó a representar inquietudes características de la condición humana. También fue un medio de crítica para los comportamientos sociales, incluso se usó para denunciar estados de injusticia política. ¿Qué quiere decir esto? Que las obras nacen en un contexto histórico y en un contexto geográfico. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, el contexto histórico quiere decir que nacen en un determinado momento donde todo va a estar influido por ese momento. De tal manera que primeramente eran religiosos porque la iglesia tenía total dominio sobre todo tipo de acción social y política. Cuando la iglesia empieza a perder ese poder, que es más o menos como en el siglo XVI, XVII, que es cuando el arte se empieza a independizar de la iglesia o de cualquier culto religioso, lo estético empieza a tomar más relevancia. Entonces, ya no se usa tanto como para agradar a los reyes y jerarcas de la iglesia, sino
para una crítica más social. Y también está en su contexto geográfico, porque obviamente en un lugar como es Europa no van a hablar de tribus americanas, porque todavía no se conocían en aquel entonces. Entonces, todo tiene que ver con la geografía y con la historia. Ahora, decía aquí que se usaba como crítica social. Bueno, hay un tipo de estilo musical que se parece mucho, que es la zarzuela, la opereta, donde se usa más que nada como crítica social, porque no pueden decir abiertamente al tal gobernante que estaba siendo un tirano porque corrían riesgo de que le diera el cuello. Entonces se usaban estas obras donde de una manera muy inteligente se guardaba el mensaje veladito de que lo estás haciendo mal. Entonces, por eso es que se usaban este tipo de obras como crítica social. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de este tema. Vamos a ver lo que tenemos que hacer ahora en la unidad, bueno, en la actividad propia de este video. Entonces, a ver, vamos a esperar que se abra aquí. Miren, lo que van a tener que hacer es leer un pequeño fragmento del atentado, se llama la obra. Van a tener que leer aquí, lo siento si no les gusta leer, pero van a tener que hacerlo. Y en base a lo que lean van a tener que contestar ciertas preguntas que vienen relacionadas con la obra que van a tener que leer. Lo siento si no son muy asiduos a la lectura que van a tener que hacer. Es sencillo, las recomendaciones son las mismas, tienen que tomarse su tiempo, contestar todo, no dejarse contestar una sola pregunta, y pues no me queda más que desearles mucha suerte y adelante.